Dicho de otra manera, vamos a estudiar lo que Dios ha hecho. En segundo lugar, vamos a bregar con la necesidad de ver este misterio hecho manifiesto. Vamos a tratar la necesidad de ver con los ojos de nuestro entendimiento lo que Dios ha hecho, porque quizás hasta ahora no lo hemos visto. ¿Por qué sabemos eso? Por los resultados. En lo que respecta a ver, es importante que recordemos en este momento que el plan eterno de Dios tiene que ser visto desde la centralidad de la cruz. Todo eso lo vimos anteriormente, pero nunca lo pudimos sacar porque no se bloqueaba la mayoría de personas y no pudimos. Si la quitamos, dicho plan se desvanece si quitamos la cruz. En otras palabras, en lo que respecta al plan eterno de Dios, todo está anunciado por la obra de la cruz, atado a la obra de la cruz y cumplido en la obra de la cruz. Dicha cruz es claramente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No alguna muerte, sepultura o tipo de resurrección. No, ojo, no, reitero, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la obra de la cruz, y de eso tenemos que tener revelación. Si no tenemos revelación de eso, de su muerte, sepultura y de resurrección, mucho menos vamos a tener revelación de Él, porque esas cosas tienen que estar ligadas a eso, a la muerte, sepultura y resurrección. Pensemos por un momento, ¿por qué cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, por qué Dios no lo resucitó a la hora, o a las 2 horas, o a las 3 horas, o a las 8 de la noche? Se supone que Él murió más o menos a las 3 de la tarde, ¿cierto? Al otro día. ¿Por qué no? Tuvo que morir, bajar, ser sepultado y resucitar al otro día. ¿Por qué 3 días? Todo eso tiene su connotación en el Antiguo Testamento. Todo era un decir, un plan que Dios tenía preconcebido para que eso se diera. Entonces la revelación que nosotros tenemos que tener de Cristo tiene que ver con su muerte, sepultura y resurrección, porque eso va también con nosotros. O sea que tiene que estar muy ligado esas cosas. Como dije antes, es centrar en el plan de Dios. A la luz de esto, nuestra salvación, que es lo que vimos, significa mucho más de lo que hasta el momento se ha dicho que es. Significa mucho más de lo que la administración de los ángeles pudo describir como salvación. Es mucho más el misterio hecho manifiesto y la consecuente necesidad que tenemos de verlo. ¿De ver qué? Todo el plan y de ver a Cristo mismo. Nos lleva a abordarlo, como todos los demás, desde la obra de la cruz. Quiero explicar, esta es la introducción, y quiero explicar esto de esta manera. De aquí en adelante más, las cosas van a cambiar, aunque yo ya lo hice hartas veces, pero nunca lo entendimos. Y lo digo que no entendimos porque muchos me han negado. Todo tiene que ver en la cruz en un antes y un después, ¿cierto? Por ejemplo, Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Antes el principio y el fin de todas las cosas. ¿Es quién? Dios, eterno. ¿Cuándo? Aquí en la cruz. Aquí en la cruz, antes todo era tipos y sombras, ahora es una realidad. Todo lo vamos a ver desde esta perspectiva, antes y después de la cruz. Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que se hizo aquí. Muerte, sepultura y resurrección. Y de ahí en más adelante nosotros tenemos que recibir revelación de lo que significa esto. Voy a dar pincelazos. Voy a dar una charla igual así de la puerta. Voy a dar una charla así igual del principio y el fin. Voy a dar una charla de lo que significa cantidad de cosas que voy a decir acá. Esto es un abrebocas para unas cosas deliciosas que vamos a pasar por lo menos un año. Llevo 3 años por lo menos dándole a esto y dándole calladito a esto. Mi esposa le cuesta que leo por la noche y por la mañana. Y a la hora que menos esto, ni a veces con ella le paro muchas bolas.
porque estoy siempre viendo el asunto de esto. Estoy en un éxtasis, unos 3 años llevo por ahí, en éxtasis, que recibiendo revelación de lo que realmente significa la obra de la cruz y por qué nosotros no entendemos. Yo doy gracias a Dios porque los hermanos no entendieron, Ortiga, porque si entienden, quizás estas cosas no saldrían. Pero como no se entendió, yo me esfuerzo en saber qué está aconteciendo, qué está pasando. Esta charla yo ya la di en un retiro, para los que no estuvieron en ese retiro. Yo la di, en cambio otros. ¿Ah? ¿De Puerta Camino y Meta? Hablé sobre la fe. El misterio hecho manifiesto y la necesidad de verlo como título. Lo que dimos anteriormente es la introducción. El misterio hecho manifiesto y la necesidad de ver con los ojos de nuestro entendimiento lo que Dios ha hecho es el tema de las epístolas de Pablo a las iglesias. Empecemos haciendo notar varias cosas. En primer lugar, Pablo inicia todas sus cartas con Pablo siervo o Pablo apóstol de, siempre relacionando con el Señor Jesucristo. Nunca habla si no es desde su relación con el Señor. Nunca habla como primera persona. Nunca, siempre habla de su relación con Él. Pensemos esto un momento. Pablo nunca habla o escribe o hace algo que no sea desde su relación con el Señor Jesucristo, desde su distinta y particular y peculiar relación con el Señor Jesucristo. Es por eso que el contenido de sus cartas está en una correspondencia directa con la manera como presenta esa relación. Les quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque ahora yo, más que nunca, soy amigo de Pablo. Ahora sí sé cómo Pablo, cómo es que Pablo, por qué escribía todas estas cosas. Ahora yo puedo decir con Pablo, lo que siempre me parecía un poco como salido, ahora sí puedo decir que Señor Jesús, a mi Padre le plació, a Él le plació apartarme desde el vientre de mi madre para revelar al Señor Jesucristo en mí. Igual que Pablo. Ahora sí yo sufro con dolores de parto hasta que el Señor Jesucristo se ha formado en ustedes. Por eso estoy aquí, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se da? ¿Cierto? Ahora sí entiendo lo que el apóstol Pablo dice. E incluso desde que recibí esa claridad, la Biblia ha sido para mí lo más fantástico del mundo. En otras palabras, las cartas de Pablo expresan su relación con el Señor. Veamos un ejemplo. En Romanos 1:1, Pablo declara, dice, Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿para qué? Apartado para el Evangelio. Esta introducción nos prepara para el resto de la carta, porque ella nos va a presentar a Cristo como, ¿cómo nos presenta a Cristo? Como el Evangelio. ¿Cuándo? Después de la cruz. Aquí Cristo es el Evangelio. Acá. ¿Sí ve? Antes no era el Evangelio. Habían noticias y eran tipos de sombras. Pero Cristo es el Evangelio. Ojo, eso lo vamos a ver también. Esto que lo vamos a ver en hojitas igualito. Cristo es el Evangelio. Así ocurre en cada carta. La manera en que él se identifican con Cristo y toda su grandeza es la misma con la que va a expresar a Cristo en el resto de la carta. Eso es lo que hace. Por ejemplo, después de Romanos 1:1, en el 16 y 17 y 18, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. Y comienza a hablar del comportamiento humano. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, sin haber conocido a Cristo, ni haber escuchado, Dios mismo se lo manifestó, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. ¿Sí ven? Él está hablando del Evangelio del reino de Dios. ¿Que quién es? Cristo. En segundo lugar, vemos que en cada una de sus cartas no leeremos 3 capítulos sin que él diga,
Él siempre va a decir, mi oración por ustedes es, mi deseo para ustedes es, la voluntad de Dios para ustedes es que lleguen a ver, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y vean el misterio que ha sido hecho manifiesto. Eso fue lo que le dijo al rey. Dice que Dios, cuando lo tumbó, que cayó a tierra, dice que lo envió ¿a qué? A abrirle los ojos a los gentiles. No dije que les envió a predicar, sino a abrirle los ojos a los gentiles. ¿Qué es lo que dice? Que lleguemos a ver, la necesidad de ver. Todos estos términos tienen una palabra, una raíz que significa ver, mostrar, revelar, vista, dada, hecho, llano, simple o expuesto. ¿Por qué es necesario ver? ¿Por qué? ¿Por qué insiste Pablo tanto en que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la diferencia. Muchos han oído, y aquí midámonos nosotros, pero pocos han visto lo que han oído. Ojo, vuelvo y repito. Muchos han oído, pero pocos han visto lo que han oído. ¿Qué sucede entonces? Que esos muchos sustituyen lo no visto con su propia imaginación. Y sus predicaciones vienen a ser expresiones de ella, de su imaginación. Porque como no ven, escuchan, y al escuchar puede ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces eso mismo lo expresa. Sus predicaciones vienen a ser expresiones de ella. Y si no, ¿por qué un individuo tiene iglesia? Iglesia como la conocemos. Porque nunca vio. Entonces él entiende, porque escuchó desde pequeñito, que la iglesia, que es montar una congregación, entonces púlpito, músicos, predicadores, y eso entiende él. O yo conozco desde pequeño las cosas del Señor. Mi mamá me llevó a los 4 años a una congregación. Y yo he escuchado eso. Y claro, su predicación viene a ser expresión de eso que oyó, pero que no vio. Voy a ponerles un ejemplo, que ya lo he compartido con varios. Supongamos que es de noche y estamos acampados solos en un bosque y que no podemos ver más allá del círculo de la luz que produce la fogata. Sí se imaginan el asunto, ¿cierto? De pronto escuchamos un ruido. El ruido es real. Y lo que lo produjo es muy real, el ruido. Es decir, un ruido real ha sido emitido. Lo cierto del caso es que sin ver no tenemos ni la menor idea de lo que es. Oímos algo y lo que oímos fue real, pero no pudimos verlo. Por eso nos preguntamos qué será. Pronto empezamos a imaginar lo que oímos. Puede ser desde un fantasma, claro, hasta un oso pardo, dependiendo del lugar donde estemos. Si lo oímos de nuevo, nuestra imaginación se fortalece. Entonces ya sabemos qué es lo que oímos. Y cuanto más lo oímos, más se fortalece nuestra imaginación, pues estamos ciegos como un murciélago. Si no vemos, inevitablemente sustituimos con la imaginación. Esto es tan automático como respirar. Y si continuamos sin ver, nuestra imaginación se fortalece más y más. Y lo juramos que oímos esto y esto o aquello, y así nos ponemos. Y si alguien nos pregunta, ¿pero usted lo vio? Respondemos, ¿qué respondemos? No tuve que verlo, lo oí. ¿Cómo van a decir ustedes que es un gato cuando yo oí que era un león gigantesco que vino y... No sé, yo sé lo que oí. Yo oí que era un león, pero mire que es un gatico que no, yo sé lo que oí. Hermano, yo sé pero yo sé que es allá. Ay, hermano, si es que allá la están envenenando. Pero yo sé que es allá. Es más, yo quiero estar... ¿Cuánto tiempo? Porque es que yo oí que es que allá, que esa es la mejor doctrina. Oí que esa es la mejor doctrina. Entonces yo me imagino que esa es la mejor doctrina. Pero hermano, no suena el asunto. Después de esto, una persona nos muestra lo que oímos y 9 de cada 10 se dice, que es algo científico, no señor, eso no fue lo que yo oí. Yo sé lo que oí. Lo que pasa
es que pueden mostrarnos la verdad después del hecho, pero después de que la imaginación se ha afianzado, después de que lo hemos predicado, ya no creemos lo que vemos. Y yo les decía un día en una charla, lo complicado es desaprender. Porque mi mamá me llevaba chiquito a la iglesia, y entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo desaprendo yo eso? Por eso a los niños se les hace un mal grandísimo llevándolos a una iglesia, como templo. Y más diciéndole, hijo, vamos para la iglesia, arréglese para ir a la iglesia. Ay, se nos hizo tarde para ir a la iglesia. Ay, ¿qué van a decir los hermanos en la iglesia? Y dale con la iglesia. Vaya después desaprenderle eso al niño, ¿no? Vaya después a decirle, a Javier, eso no es iglesia. Bueno, vamos para la iglesia. Lo que con eso, yo no soy el pastor, ¿se acuerda con eso? Yo no soy el pastor. Ah, bueno, pastor. Bueno, pastor. Pero yo no soy el pastor. Ah, bueno, pastor. Nosotros sabemos que usted no es el pastor. Bueno, pastor. Chao, pastor. ¿Sí ven? Y eso me sucedió hartas veces. Hermano, yo no puedo ser el pastor, no me meten líos. Mire que el Señor, yo no le puedo robar la gloria a mi Señor. Él es el único pastor de las ovejas. Y Él es mi pastor también. O sea, que yo que vengo a ser oveja, ¿cierto? Sí. O sea, que oveja, si soy oveja, no soy pastor. Porque el pastor es humano y la oveja es... Sí. Bueno, ¿cómo? Bueno, sí. Ah, ¿sí entendió? Sí. Bueno, pastor. No. En una congregación hace mucho tiempo, los músicos se les cantaron, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, y le dieron paso al predicador, y pasó el predicador y dijo, ¿cómo que lo siento en mis manos? ¿Cuál que lo siento en mis pies? ¿Cuál? Él está en otra parte y habló y alegó y duro, sí. Y bueno, y terminó la reunión. ¿Y cuál cree que cantar? Termina la reunión. Lo siento en mis manos, lo sé. No, desaprender es muy difícil. Nosotros podemos salir de aquí con esta charla diferente y decimos, ah, sí. Por ejemplo, cuando se daban las charlas y yo preguntaba, ¿entendimos? ¿Qué entendió? Venga, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién juega Millonarios o Santa Fe? Pero si el tema no iba con eso, hermanos. Y lo leímos aquí varias veces y creo que a ustedes les cuesta que alguien salga con una bobosada. ¿Por qué? Porque oímos, mas no vimos. Y el énfasis de aquí en adelante es ver a Cristo, no escuchar a Cristo, porque no nos interesa. ¿Sabían ustedes que el Señor, que eso es gravísimo? ¿Sabe lo que dice la Escritura en alguien si tiene 1 Corintios capítulo 15 versículo 9? ¿Alguien que lo lea? Dice así. 19. 19:9. 15, 19. Bueno, sí, señor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De todos los hombres. Pero ¿cómo se le ocurre a Pablo escribir eso, verdad? Se le fueron las luces. A ver, otra vez, despacito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense eso. Ahora les explico esa partecita. ¿Ah? Eso es absurdo. Pablo, ¿cómo le ocurre escribir eso? O sea, que si nosotros no esperamos en Cristo, ¿a qué jugamos? No, Pablo le fueron las luces. Ahora vamos a mirar esa parte. De igual manera, podemos escuchar términos, cosas relacionadas con Cristo y salir hablando cualquier cosa menos de Él. Ah, pero se habló de Cristo. ¿De Cristo a dónde? ¿De Cristo a dónde? Ahí. Y de Él podemos decir todo lo que quiera. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Comencemos a mirar qué es lo que yo quiero decir y qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Podemos salir hablando cualquier cosa menos de Él. ¿Por qué? Porque además de escuchar, es necesario ver el misterio hecho manifiesto. Hecho manifiesto, hecho conocido. Ambas expresiones dicen que el misterio se ve, que se muestra, que no es una paradoja, sino que es algo real y que podemos verlo. Veamos el caso de los profetas. Durante años escucharon el misterio. Todos ellos hablaron del misterio. Y lo que hablaron era verdad. Pero hablaron de lo que habían oído, no de lo que habían visto.
En el curso del tiempo, el misterio escuchado, pero no visto, fue reemplazado por imaginaciones, al punto de que cuando Jesucristo, de quien los profetas hablaron, se mostró y vino en toda la plenitud, porque dicen los apóstoles que vimos su gloria como el unigénito Hijo lleno de verdad y todo, en toda su plenitud, aquellos a quienes los profetas les predicaron, que fueron los judíos, lo miraron y dijeron, no, este no es él. ¡Qué terrible! Vienen a ser guías de ciegos, no sordos, sino ciegos, dice la Escritura. Y buscaban lo que nos pasa a nosotros. Les dije un día, la Biblia no es la palabra de Dios. Ay, hermano, ahí se le fueron las luces. No, que no, ella me muestra a Cristo, pero no es Cristo. La palabra es otra. ¿Y qué hicieron? ¿Acaso no hicimos como los judíos? Ellos escudriñaban ahí. Parece un poquitico a ver acá. Escudriñaban ahí. Porque la palabra toda hablaba de Javier, suponiendo, ¿sí? Y toda la escritura hablaba de Javier. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿A dónde está? Pero si es que la palabra muestra, dice, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice? Vosotros leen la Biblia, porque la Biblia habla de mí, dice Cristo. Y en ellas hallaréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Y no vienen a mí. Sencillo. Se la pasaban mirando. ¿Y por qué dice eso? Por vuestras tradiciones, les dice. Porque es que a mí me enseñaron desde chiquita de la iglesia. Y yo si no pienso ir a renunciar a la iglesia. Todas renuncias a la y uno dice, pero ¿sí? Eso dice, por vuestras tradiciones, dice. Entonces, vinieron a ser ciegos, guías de ciegos. El Señor estaba ahí y no lo vieron. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Yo solía preguntarme, ¿cómo es que las personas pueden oír todo esto y salir con lo que están diciendo? ¿Cómo? Las razones sencillas. No ven, oyen, pero no ven. Oyen los términos como en Cristo, relación de hijos, ministerio del cuerpo, somos la casa de Dios. Los oyen, pero están ciegos. Nunca han visto estas cosas en el rostro del Señor Jesucristo. Pues el único lugar donde podemos ver la palabra de Dios es en el rostro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón y Y nosotros siempre nos imaginamos, ¿qué volvió la palabra? Y la espada. Chata por aquí, chata por acá. ¿A quién se refiere la palabra? A Cristo. Que cuando Él habla, no le deja ni para los tintos hablar. Claro, sabe que sí. Yo todo este tiempo he estado así. Claro. Pero ¿y cuándo? Y ahora cómo hago yo con mis hermanos, me equivoqué. Yo he estado todo ese tiempo de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra ha penetrado. Y si no, no sirve para nada. Pablo lo dice claramente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra, a la faz de Jesucristo. Eso lo dice en 2 Corintios. Dos cosas quiero puntualizar aquí. Primero, que de las tinieblas resplandeciese la luz. No que en las tinieblas, sino que de las tinieblas. Segundo, ¿para qué resplandece la luz? ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No dice en la faz de la tierra, sino de Jesucristo. Para que conozcamos la gloria que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Quién es la gloria de Cristo? ¿Quién es la gloria del Padre? Cristo. Descubrí que en el original dice ha hablado en hijo, no dice hablado por el hijo. Yo me sabía ese texto porque me lo aprendí, todos los textos que hablaban de Cristo, para hablarle al Jorge y a toda la gente de Cristo. No tenía otra predicación y me interesaba, por eso la gente se convertía. Cuando ya me fui más grandecito y comencé a hablar de otra forma, ya la gente no se convirtió tanto. Pero si hubiera seguido con ese tema,
hubieran 300 personas, 400 personas fácilmente. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, dice en el original. Pero en el otro dice no. En la traducción original se lee: al final de estos días. ¿Cuáles días? Estos. Los días de los cuales Él habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Al final de esos días, ¿hizo qué? Ha hablado por el Hijo. En el original dice ha hablado en Hijo. No por Él, sino en Hijo. Esto mismo lo enseña Pablo en Efesios 1:10. Dice que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, todas las cosas son expresadas en Él. En el rostro del Señor Jesús. Caso contrario, sustituiremos inmediatamente con nuestro propio rostro, con nuestra propia forma de ver, con nuestra propia imaginación, y luego empezamos a predicar una ciudad imaginaria, un lugar imaginario, una vida imaginaria, una imaginaria esto y una imaginaria de aquello. Amados hermanos, cuanto más oigamos la palabra de Dios únicamente, más imaginaremos lo que es, y seguiremos así hasta que un día dicha palabra sea comprendida en Jesús y hasta que sea comprendida en su rostro. Ejemplifiquemos con esto la palabra santidad. Hay muchos predicadores de santidad, pero ¿cuántos de ellos predican lo mismo? Unos predican que santidad es no ver televisión, otros que las mujeres no usen el pelo corto, unos enseñan que el predicador no debe usar corbata o anillos, y otros que no se debe ir al cine, porque si cuando venía Cristo, yo me decían cuando era pequeñito, entraba uno al cine y lo encontraba ahí, no se salvaba. ¿Se dan cuenta? Todos hemos oído de la santidad, pero vemos miles de cosas diferentes. El uno dice que es el cabello, el otro dice que no hay que ir al cine, el otro dice que las mujeres tienen que ponerse pantalón, o usar aquí, no usar pantalón. ¿Sí ven? Todo eso, todo el mundo habla diferente. Dios no. Dios dice santidad y señala a su Hijo. Santidad en su rostro. Dice justicia y señala a su Hijo. Él ha sido para nosotros justificación, santificación y redención. Entonces, si vamos a hablar de comportamiento, ¿por qué? Porque por más que yo intente comportarme, nunca me voy a comportar al nivel de Él. Dios dice cualquier cosa y señala a su Hijo. Dios dice cualquier cosa y señala a su Hijo. Esto nos coloca en un problema. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas en Cristo no las podemos oír, ver o entender en lo natural. Para esto, y antes que nada, debemos alcanzar la comprensión espiritual. Vean, hermanos, con todos nosotros queremos sustituir la comprensión natural con la comprensión de la realidad espiritual. Por eso decimos, enséñeme cómo ser un santo. No me enseñen quién es mi santidad, no. Enséñenme cómo yo tengo que comportarme. Solo dígame cómo ser santo. Esto es lo que quiere la ley. Esto es lo que queremos nosotros. Déjeme 10 cosas que es hacer y las haré. Y por eso los libros que leemos, que si usted los ve, que alguien que escuche el libro, hermano, ¿usted qué libro está leyendo? Estoy leyendo Cómo agradar a Dios. 10 pasos para la oración. Cosas así. Que nos dicen cómo tengo que yo comportarme. ¿Cierto? Y las haré. No me muestren mi santidad, pues es lo demasiado. Él lo demanda todo y me sustituye. Solo muestra el camino para ser santo, que todo lo más lo sustituiré con mi imaginación. En síntesis, no hay diferencia alguna en las palabras que oímos si no las vemos. Y más aún, si lo que hablamos no es la combinación de oír y ver, lo que decimos no es verdad. Es invento de nuestra imaginación. No sirve para nada. Ahora sí, Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora sí me enfoqué bien, ya eso lo vimos. Entonces, me paso al 10. Esto mismo lo enseña Pablo en Efesios 1:10. Dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En otras palabras, todas las cosas son expresadas en Él. Ha hablado en Hijo. Todas las cosas que Dios dijo anteriormente en un segmento de tiempo, en diferentes formas, por medio de tipos y sombras, días santos, fiestas, objetos y la reunión en Cristo, las ha hablado en Hijo. Por eso estas reuniones, el énfasis es, hoy nos hemos reunido en Cristo. Amén. ¿Sí ve que yo siempre hago eso? En Cristo. No vamos a hacer culto. Vamos a la reunión a expresar lo que ya está, no lo que vamos a oír. Voy a ponerlos más claramente. Tomo por ejemplo la inmensa cantidad de tipos de salvación que había de Adán a Noé, de Abraham a Jacob, de Israel, pasando por todas las administraciones de reyes y sacerdotes y profetas, y los reunió en Cristo. Ha hablado en Hijo. Otro ejemplo, todo lo que Dios usó antes para hablar de muchas veces y de muchas maneras del elemento tiempo, lo expresó en días, en semanas, en años, en días santos, días festivos, días sabáticos, semanas de festival, semanas de fiestas, año sabático, año de jubileo. Cada día, por ejemplo, tenía un objeto que señalar. Así, si era un día de fiesta, había un sacrificio señalado y un sacerdote que lo ofrecía. Todo estaba en un tiempo de acuerdo a un modelo. Así hablaba Dios antes. Pero al final de estos días ha hablado en Hijo, no en figuras. Ha dicho en Hijo lo que no pudo decir antes completamente, sino que tuvo que expresarlo en cosas que podíamos ver. ¿Por qué no pudo Dios hablar plenamente en el tabernáculo? Porque no podía mostrar al único, no podía mostrar aquel en quien todas las cosas hablaba. Por eso, por supuesto, no fue porque Él no pudiera hablar, pues había hablado muchas veces y de muchas maneras, sino porque lo que decía no se podía ver, excepto en tipos y sombras. Y ya sabemos que los tipos y sombras no pueden traer la perfección de Dios. Dios decía santidad y tenía que mostrar un tipo, pero al final de sus días dice santidad, ¿y a quién revela? A su Hijo. Cristo. En una persona que la mayoría de las personas... Es una pena que la mayoría de las personas digan santidad y todavía busquen un tipo de sombra a partir de las imaginaciones, comportamientos y otras cosas de nuestro propio corazón. Hemos creado tipos y sombras como si Dios nunca hubiese hablado en Hijo. Hemos ido más allá porque no solo hemos creado, también hemos sustituido en nuestros tipos y sombras lo que Dios ha hablado en Hijo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué continuamos sin ver a aquel de quien Dios ha hablado? ¿Por qué? De ahí la razón por la que en otras epístolas Pablo subraya la necesidad de que Cristo sea revelado, de que Cristo sea visto y de que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Pablo sabe que las iglesias han oído, pero también sabe que no han visto. Aquel de quien han oído y sabe que si no ven, ¿qué hacen? Sustituirán con la imaginación todo. Esto es tan automático como la salida del sol. Lo haremos así. Volvamos a nuestro ejemplo de lo que nos predican como santidad. Cuanto más oigamos de ese tipo de predicación, más se forzará nuestra imaginación y más pronto diremos, no me diga que la Biblia dice eso. Luego leemos las escrituras y decimos, ven aquí está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Lo siguiente que hacemos es predicar esa escritura. Porque aunque nunca hayamos visto la santidad del Señor, lo único que conocemos es el término. Pero cuando veamos la santidad del Señor, no nos deshaceremos del televisor, ni de la corbata, ni de, Dios mío, ante la santidad de Dios del Señor, ¿qué hacemos? Caeremos sobre nuestro rostro como muertos y no nos levantaremos de ahí. O sea, no intentaremos cambiar eso por comportamiento. Yo voy a tratar de comportarme bien, jamás, sin el conocimiento de Él. Ahí queda nuestra propia justicia, ahí quedan nuestros propios tipos y sombras, ahí queda todo. Hemos visto finalmente lo que Dios ha hablado en Hijo y de ahí nos levantaremos hablando únicamente de Él. No me interesa hablar más sino de Él. Y si a mí me predican otra cosa, eso es mistura y no me interesa. Así hablen de la familia, así hablen de lo que hablen.
Cuando yo iba, le preguntaba a los muchachos de al frente que iban, de donde vivíamos, cuando iban a un encuentro, ellos llegaban al encuentro todos santicos y yo, venga, jefe o Ramiro, fuimos a encuentro. Y yo, sí, fueron a encuentro, qué bueno. ¿Sí? ¿De qué hablaron? De José. ¿Sí? ¿Y qué más hablaron? De Daniel. ¿De qué más le hablaron? De Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? ¿Y en 3 días? ¿Y le hablaron de Cristo? No. No. Lo engañaron. Lo llevaron 3 días para hablarle de unos tipos que se murieron hace 2000, 3000 años. Pues José es muy buena gente, y Moisés fue muy buena gente, y Abraham, pero muertos. Es que Cristo vive. Ortica. ¿Le hablaron de Cristo? No sirve. A mí me voy a una congregación, escucho media hora y no me hablaron de Cristo, no sirve para nada. Pero es que el asunto no sirve. Pero hablaron del milenio, no sirve. Pero hablaron de que Cristo, ojo, lo que les voy a decir, hablaron de Cristo allá. Frito el pollo, no sirve para nada. ¿Por qué? No hablaron de Cristo. No, más allá. Hablaron de Cristo allá. Eso es lo que él está diciendo. Si en esta vida esperamos en Cristo, que está allá, un poquito más grande, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque Cristo tiene que estar aquí y no allá. A mí qué me importa allá. Y si el predicador no me lleva a ver a Cristo aquí, que es lo que yo estoy haciendo acá, que es lo que le estoy diciendo a la salvación, entonces ¿para qué? No sirve para nada. Así me hablen de las 70 semanas de Daniel, y me hablen que el José fue un tieso, y que el Daniel fue un super porra, y que los otros hicieron llover fuego del cielo, y que eso no sirve. A Cristo tengo que tenerlo aquí, y tengo que verlo es aquí, no en la predicación que me dé a mí, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más miserables de los hombres, porque Él tiene que estar es aquí, y si no, no sirve. Es por eso él dijo, y lo dijo así de esa manera, dijo, de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, y si conocía la carne, en la carne del Señor Jesucristo, ya no lo conozco así. Así lo dijo. Y no dice, se le fueron las luces. No sirve. Por eso nuestros hijos tienen que conocer al Señor Jesucristo. ¿Quieren que nuestros hijos sean buenos hijos? Tiene que entrar el Señor Jesucristo acá. Sí. Acá. Si no entra, me hernio, me toteo, diciéndole que llegue temprano, que venga a las reuniones. Y jamás va a venir a las reuniones. Y si viene ahí como que... Ay, qué reunión tan aburrida, tan larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en el corazón. Yo le decía a Miriam, mi hermana tiene una nietecita, y hablaba de ir a la iglesia o algo. Entonces yo le decía a ella que ya debía comenzar a enseñarle que las cosas no son así, y que debía comenzar a enseñar a eso es lo que le estoy diciendo. Cristo no está allá, mamita. Cristo está en ti. Ora para que el Señor entre en ti. Y ya la niña tiene, ya ella la coge. Increíble. Ya a nosotros nos dicen eso y, ay, hermano, como que se le está yendo la mano. ¿Quién sabe qué comió en estos 3 años que estuvo por allá? Quizás comió pintura o algo, o algo, ¿sí? Porque así somos, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Si en esta vida nos predican a Cristo allá, lindo. Y los que más predican a Cristo afuera, compórtate bien, y Él va a venir un día, porque Él está allá, y nos vamos para ir al cielo, son los bautistas, los calvinistas, todo lo que es presbiteriano, todo lo que estudia la Biblia meticulosamente, todo lo que se mete aquí, eso no sirve, porque la Biblia me muestra a Cristo, pero no me muestra a Cristo aquí. Ojo, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Lo que dice la escritura que le veremos tal cual es. Sí, todas esas cositas las vamos a mirar después. Recapitulemos un momento. Tenemos de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero sabemos que lo que Él dijo en estos tiempos no fue capaz de traer perfección, no, pues tenía que usar objetos para ilustrar sus palabras. Quiero que hablemos por un momento de la expresión de gloria. Eso vamos a seguir aumentando el asunto hasta que, bueno, esto un poquitico de agua, por favor. Agua. Quiero que hablemos por un momento. No, ya tiene. Quiero que hablemos por un momento de la expresión gloria del Señor. Ya tiene. A la luz. Ya está seco. Por favor. Acá no más. Quiero que hablemos por un momento de la expresión gloria del Señor a la luz de lo dicho. En otro tiempo decía gloria del Señor y señalaba el fuego y el humo. El
Luego bajaba sobre el tabernáculo y el humo lo llenaba y el Señor proclamaba mi gloria. Sin embargo, al final de esos días ha hablado el Hijo. Por eso ahora cuando dice mi gloria, revela a su Hijo ¿en dónde? En nosotros, en mí, mi gloria. Y mi gloria nada tiene que ver con fuego y humo, es el Hijo mismo. Y a nosotros nos dicen y nos fabrican un ambiente espiritual donde nosotros vemos que de pronto pum, la caída, pum, y nosotros, tonticos, tontonieles que somos, nos imaginamos que eso es la gloria del Señor. La unción. ¿Y qué es la unción? No es la unción del Señor, todo eso es esto. Y se crea un ambiente donde uno canta todo lindo, cansado del camino, y uno llora y hace todo. Eso no es la gloria del Señor. La gloria de Dios es ¿quién? Cristo. ¿A dónde? En mí. No en el vecino ni en otro, sino en mí. Por eso dije que esto es muy importante, esta reunión. Sin embargo, ¿a dónde voy? Mi gloria, sin embargo. Al final de estudiarlo. Por eso cuando dice mi gloria, eso. Lamentablemente, me emociono mucho, gracias a Dios. Muchas personas todavía piensan que la gloria del Señor es fuego y humo, porque son los objetos que Dios utilizó en el tabernáculo. Por eso hablan de la chequera y otras cosas. Es por eso que dice la gloria de Dios bajó. ¿De dónde bajó? ¿De dónde vino? Esto correspondía a tipos y sombras, amados hermanos. La gloria de Dios está en nosotros ahora. La gloria de Israel esperaba está en nosotros. Pablo lo declara. ¿Qué dice? Dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Por tal razón no es expectativa para nosotros. No es que estamos esperando nada. No es que el predicador nos dice y está descendiendo y allá viene y la gente se cae por acá. Mentira. Eso es mentira. Y yo no voy a que alguien me tumbe. Es que el hermano Ramiro tiene una unción brava. Y ya. Porque es que ella espera que yo lo... No. Yo no puedo esperar a que nadie me toque porque la unción no está en Estados Unidos. La unción está en mí. Es Cristo. Y es Cristo en mí. De la que había dado tanto el maestro. Mírenlo y contémplenlo. Vean la gloria de Dios que ha hablado en Hijo. Amados, si el Hijo no ha sido revelado en nosotros, todavía no hemos visto la gloria del Señor. Sabemos que hay una, pero desgraciadamente lo hemos aplicado a nuestra imaginación. De ahí que para nosotros la gloria sea algo que sentimos en lugar hacia dónde vamos, esto o aquello que predicamos de ella, pero no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. La gloria que se predicó en el Antiguo Testamento de muchas maneras, finalmente vino a cumplirse en la persona de Cristo. En conclusión, no se trata de ver la gloria, se trata de verlo a Él, que es la gloria. Concluyamos esta sección para tomarnos quizás, no sé, algunas onzas o algo. Antes Dios usaba objetos para ilustrar sus palabras. Ahora ha hablado en Hijo. Ahora tenemos que ver todas las cosas en el rostro de Jesús. Esto es lo único que transforma el alma. Leamos 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Concluyamos esta parte. Oír, ver y hablar. Oír, ver y hablar. De eso se trata la segunda sección de esta charla. Ver transforma el alma. Oír no. Podemos oír hasta que nuestros oídos naturales o espirituales se caigan. Pero si no nos volvemos para ver a quién oímos, si no nos volvemos para verlo a Él, si no nos volvemos para ver la voz que habla, no hay transformación. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. No nos volvemos para ver lo que Él dijo, no, sino para ver a quién lo dijo. Nos volvemos para ver la persona cuya voz le pertenece. Amados hermanos,
Esto es lo que debemos comprender. Si oímos lo que Él dijo, tenemos que ver quién lo dijo. De lo contrario, nunca vamos a entender lo que dijo. Nunca. Podemos hacer lo que sea y nunca vamos a entender. La palabra que habla y quién la habla son lo mismo. Solo hay una palabra de Dios. Él nunca dice algo y luego muestra hacer otra cosa. No, lo que dice siempre corresponde exactamente con lo que Él es. Es decir, tanto el oír como el ver concuerdan en Él. Esta es la razón por la que lo que oímos y vemos y hablamos lo mismo y tenemos el mismo juicio. Hablamos la verdad conforme está en Jesús. Por eso la primera lectura que yo tuve fue: un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Consolador, un solo Evangelio. Sí, por eso dije la primera vez que fuimos a la reunión. ¿Por qué? ¿Cierto? Todos así. Cuando hablamos de que nos reunimos en Cristo, significa que en el lugar santo hay mucha gente, pero en el lugar santísimo no. En el lugar santísimo, ¿quién está? Cristo y yo. Ay, tan egoísta, hermano. Claro, si cada uno de nosotros estamos en lo mismo. Entonces, nuestra verdadera comunión, dice Pablo, es con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo. ¿Solamente con Él? Sí. Y cuando eso se da, que mi reunión es en el lugar santísimo con Cristo, con mi papá y con Cristo, eso lo vamos a ver en otra charla, automáticamente cuando yo vengo a la reunión, eso no hay que decir nada porque eso se enciende. Claro, todos quieren hablar de Él, de la relación que tienen con todos. ¿Sí se fija la diferencia? Eso es lo que yo les quería decir cuando hablamos de Efesios capítulo 4. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso es lo que hablamos. Está conforme todo a Jesús. Acabo de introducir un elemento más en esta progresión. Hablar, oír y ver. Es el único camino para hablar. Muchos podrán decir, puedo oírlo y luego predicarlo. Pero no, hermano. Si solamente oímos, predicaremos nuestra imaginación acerca de... Siempre lo haremos. Veamos lo que está sucediendo hoy en las iglesias, o en la iglesia en la que conocemos. La mayoría de los creyentes están siguiendo la imaginación de los predicadores. Y sé que son imaginaciones. ¿Por qué? Porque aunque dicen las palabras correctas, nunca han visto a aquel de quien predican. Predican la gloria y nunca la han visto. Nunca lo han visto a Él. Predican relación y nunca lo han visto a Él. Predican unción y nunca lo han visto a Él. Los cristianos ingenuos, como ¿qué les llama? Como el de Sábados Felices, ¿cómo se llama? Los tontines, no los tontines, el tontoniel, los tontonieles, ¿sí? Ya no lo dan cuenta ahora. Los cristianos ingenuos, tontonieles, se sientan a escucharlos y como oyen la palabra unción y ven que usan pasajes de la Biblia siempre sobre unción, piensan que eso es de Dios. ¿No es eso fantástico? Nada se dice de Cristo, nada se entiende de Cristo, nada se alcanza, nada. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿cómo sabe que no han visto a aquel de quien predican? Porque la vida de esos creyentes no cambia. Siguen la mujer peleando con el marido, siguen los hijos contestándole a la mamá, tratándola mal a la mamá y al papá. Y el papá quizás, como no ve eso, entonces ¿qué hace el papá? No dice nada. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Dice, al hijo le dice, maldito si tú le dices a tu mamá una grosería. Al hijo. Entonces, si yo amo al hijo, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo. Corregirlo. En instancia solamente ver a Cristo cambia la vida. Ver transforma el alma. Y si no, no. Ojo con eso. Entiéndame, hermanos. No he dicho que ustedes no hayan oído algo. Solo les pregunto, ¿han visto lo que han oído? ¿Lo que todo este tiempo se les ha hablado? Porque si no es así, solamente oír y además guardarse de no sustituir con la imaginación es imposible. Concretemos lo siguiente. Si no vemos lo que oímos, lo imaginaremos. Luego lo respaldaremos con las Escrituras para reforzarlo. Y haremos de esto una nueva teología.
La imaginación del hombre, pensemos en estos unos minutos, la imaginación del corazón del hombre siempre complace al hombre, a su carne, siempre le agrada a tal punto que se imagina a sí mismo ser Dios. En su imaginación el hombre se muestra a sí mismo para sí mismo, ser Dios. Es el objetivo de la imaginación. El propósito de la verdad es Cristo en medio del trono. Esa fue la charla que vimos el segundo día de reunión. En el trono, gobernando en el reino de Dios. El propósito de la imaginación del hombre es el hombre en el templo de Dios, considerándose a sí mismo ser Dios. El propósito es Cristo, o el hombre es o es Cristo exaltado, o el hombre exaltado al creer que es lo que se muestra a sí mismo ser. Yo he compartido este evangelio muchas veces, y ustedes lo saben. Y a menos que Cristo sea revelado es lo más peligroso que existe. Ojo con lo que les estoy diciendo. Yo he compartido este evangelio y eso no puede sacarnos a nosotros del reino de Dios. Es lo más peligroso. La verdad que se oye, pero que no se ve, es muy peligrosa, así sea verdad. Porque automáticamente produce igual perversión a sí misma. Ver personas que están entregadas a lo que llamamos denominacionalismo no me molesta, pero aquellos que reclaman tener la verdad son los que me molestan, y hay muchos en diferentes movimientos de ellos, porque usan las palabras correctas y nunca han visto a Cristo. Ellos están pervirtiendo a multitudes, y multitudes están fortaleciendo a esas multitudes en sus imaginaciones, con el objeto de que se mantengan diciendo: no, Señor, eso no es. En el caso de que ustedes puedan mostrar la verdad, por lo tanto Dios ha permitido que sean llevados por la imaginación. Dios, ojo, oh sí, y hoy vemos la corrupción de la naturaleza de la imaginación del hombre. La imaginación es lo más malvado que hay sobre la faz de la tierra. Lo que el hombre hace en su imaginación es absolutamente inexpresable. El problema es que lo que hay en su imaginación nunca queda sin expresarse. Tarde o temprano lo dirá, y lo dirá como si fuera la verdad. ¿Por qué? Porque su imaginación lo ha persuadido de que es así. ¿Por qué? Porque por la ceguera, por oír y no ver. Y no me quiero detener, pero hay 50 cosas de los testigos de Jehová, cristianos que creen en la reencarnación. Ojo. Y niegan, y estoy hablando de muchos cristianos en la nueva era, asistiendo a reuniones, y he tenido el privilegio, por decirlo, porque Dios me lo ha dado, de escucharlos y decir: santo Dios, creyendo en que Elías es un reencarnado, lo mismo que Judas. Y verdad, sí, y eso se lo dicen a otros hermanos tontonieles. Sí, de razón, dicen, claro, no. Y se lo creen. ¿Por qué? Porque no ven y su imaginación se ha fortalecido. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice Pablo, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por cuanto agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, para que predicase a los gentiles. En otra parte dice: para abrir los ojos a los gentiles. Para Pablo este evangelio no fue únicamente un mensaje que oyó, también fue una persona que él vio. Así es como tiene que ser en cualquiera de sus aspectos. Relación de hijo, reino, es en mí. Nosotros somos el cuerpo de una persona. Somos la casa de una persona. Estamos comprometidos en una relación dada y hecha por Dios con una persona, en una persona y para una persona. El misterio que estuvo escondido, del que Pablo habló y no expresado, se ha manifestado a sus santos dentro de ellos. Ahí tenemos que verlo, si es que está, dice el apóstol Pablo varias veces. Esta palabra tiene mérito, de lo contrario son solo palabras que fortalecen nuestra imaginación. O sea, si el Señor Jesucristo no vive en la vida de Miguelito, Miguelito se va a volver un predicador. ¿Pero de qué? De su imaginación. Y la imaginación que Miguelito tiene se va a fortalecer y le va a predicar a todo el mundo. Y yo incluso he hablado con hermanos, y hermanos predicándole a otro del diezmo.
o de el milenio o de otras ocasiones, dice, pero ¿y qué? ¿Y esto qué contiene? ¿Por qué? Porque esto es peligroso si no lo vemos. El griego y el hebreo fortalecen la imaginación a menos que Cristo sea revelado. Ay, hermano, estoy estudiando. Ah, sí. Pilas, papá, porque la escritura no es para estudiarla. Volviste al teólogo. No, aquí sí no. Sí, porque dice, ahí vemos, ahí tenemos que verlo a él. Terminó fue en un error. No, ahí sí estoy bien. Ahí estoy bien. Ya llegamos abajo. Ahí estoy bien. Cristo se ha revelado la otra. Segundo párrafo. Revela a su hijo. Segundo revela. Está todo atrasadito. Por eso, amados hermanos, no puedo reiterarle lo suficiente necesidad de que Cristo sea revelado. Ahí va, ahí va. ¿Sí? Ahora me perdí, fui yo. Amados hermanos, no puede reiterar el suficiente. Ah, ya, bien. Bien, retornemos a nuestro estudio ahora y recapitulemos. Él nos ha hablado en hijo. Antes decía, mi lugar de habitación, y señalaba una tienda. Decía, mi santuario, y señalaba una habitación detrás del velo. Al final de esos días ha hablado en el hijo. Por eso dice, mi santuario, y revela a su hijo. Estudiemos por un momento lo que dice Jesús en Juan 14:20. En aquel día, ¿cuándo? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál día? El día que Él dice casa y revela a su Hijo. El día que Él dice lugar de habitación y revela a su Hijo. El día significa ver, significa luz. Aquel día vosotros conoceréis, aquel día verán lo que han oído. Que esta es la diferencia entre oír acerca de un día y verlo a Él. Todos ellos oyen acerca de un día y predican de un día, pero Dios debe mostrar ese día por medio de esa misma luz. Él debe mostrarnos el día en el rostro del Hijo. Solo así encontraremos ese día. Lo que la Escritura declara que es ese día, Dios no lo señalaba más. Ya no señala más el sábado. El sábado, el tercer día, un octavo día. No, el Padre ahora revela al único día y dice día, y revela al Hijo, al glorioso día, que es ¿quién? Cristo. Hasta que lo veamos, el día seguirá siendo solo una palabra, e imaginaremos que es cualquier cosa, cualquier definición de aquel día, en lugar de ser un ensanchamiento de la naturaleza y persona de Cristo. Lo tornará en otro día diferente, el gran día, el día del juicio, el día de su venida, el día de su ira. Todos son el mismo día. ¿Cuántos días pensamos que hay? Uno solo, y es el día del Señor. ¿Y qué dice la Escritura por allá cuando habla en Tesalonicenses? ¿Qué dice? Que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche para los de afuera. Pero dice, ustedes no, porque ustedes son del día. Para nosotros no viene como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ya está aquí. ¿Esperamos una tercera venida de Cristo? No podemos esperar una tercera venida de Cristo. Por eso nosotros no nos preocupamos de las cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Entonces, si vienen las nubes, amén. Pero no, es aquí donde tiene que estar. Y si no está ahí, frito el pollo. No hay hartos días, hay un solo día. Nosotros somos hijos del día, y el día del Señor. Y el día es el Señor. Él es la luz del día. Y en aquel día, dice, lo miraremos a Él en todas las facetas de su carácter y en la obra consumada de la cruz. Si nos mantenemos aprendiendo a Cristo, tarde o temprano cada faceta va a ser encarada en Él. Hoy día, gloria a Dios, cuando el ministerio se ha manifestado, se ve. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la ley y los profetas eran en parte hasta que viniera la visión y la comprensión de aquello de lo que hablaron, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, ¿a dónde? Aquí. Pablo dice aquí que es lo que es en parte se quedará hasta que venga lo perfecto, y no tenemos que especular sobre lo que las Escrituras llaman perfecto o a quién es perfecto. No, ¿quién es? Cristo. ¿Y a dónde está? Cuando venga lo perfecto, dice la Escritura ahora sí lo que dice Javier, dice, porque un día le veremos tal y conforme Él es.
y seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y conforme es. ¿Cuándo? Hoy. No es mañana ni pasado mañana. Pedro lo retorna en su segunda carta, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, eso ya lo hemos visto tantas veces acá, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No estamos aquí declarándoles astutamente fábulas inventadas, les estamos declarando que hemos visto a lo que los profetas dijeron. Luego añade, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Quién es? Cristo es la palabra profética más segura. O sea, que a mí qué me importa si habla de otras cosas y yo lo tengo acá. Esto no significa que tenía otra profecía y mejor que las que había dado Isaías. No, la tradición actual lo explica. Tenemos los profetas Isaías, Jeremías, o sea, hemos hecho más seguro, hemos hecho más cierto. Pedro, ¿cómo pueden los profetas ser más seguros? Porque lo hemos visto a Él. Hemos visto a aquel a quien de ellos hablaron. Primero oímos y luego vimos. O lo oyeron por los profetas, ahora lo vieron. Al ver lo que de Él oímos, es hecho más seguro. Primero oímos acerca de una ciudad, ahora habremos visto la realidad y la luz de ella en el rostro de Cristo. Tenemos los profetas hechos más seguros, no imaginaciones, fábulas o historias inventadas. Nosotros declaramos lo que los profetas dijeron, porque ¿qué? Lo hemos visto a Él y de eso predicamos. Hasta que veamos aquel de quien los profetas y apóstoles hablaron. Para ustedes y para mí, hermanos, todavía es en parte, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Cuando vino lo que es perfecto, los profetas fueron cumplidos en Él, y cuando Él venga en nosotros, los profetas serán hechos más seguros. Y nosotros decimos, Isaías, claro, Isaías, yo nunca estimé las Escrituras hasta que Dios reveló a su Hijo en mí. Nunca, ahora me las aprendo de memoria, me fascina. Ya tengo casi todo el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque me fascina la Escritura. Ahora ya sé por qué Pablo dijo esto. Ahora ya sé que cuando Pablo habló con el rey Agripa, el rey le dijo, ¿y por qué quieren matarte? Y él dijo, ellos me quieren matar porque yo les estoy hablando desde Moisés hasta Juan el Bautista, y yo les dije que en Cristo ya se cumplió todo y ellos no me creen. Ellos dicen que no se ha cumplido nada y por eso me quieren matar. El rey se quedó mirando y dijo, sí, así es la cosa. Y después dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el rey sí entendió lo que los otros no entendían y por eso querían matar a Pablo, ¿cierto? Yo nunca estimé lo que las Escrituras decían. No, ahora me las aprendo. ¿Por qué? Yo pensaba que las apreciaba, pero no era así. Las Escrituras se hicieron más seguras para mí cuando Él reveló a su Hijo en mí. Y yo comencé a verlo. Cuando el Hijo es revelado, la Biblia entera es viva, es deliciosa, es algo que no tiene precio. Ya no estamos leyendo en braille, estamos viendo la luz de Dios, estamos viendo lo que Él ha hablado en Hijo. Aquí no hay espacio para la imaginación, porque estamos viendo claramente en el rostro de la verdad. Tenemos entonces que la ley de los profetas eran en parte, y en parte hasta que la visión y la comprensión de aquello de lo que lo hablaron viniera. Y en Cristo ha venido. Para entender lo que dice, debemos ver lo que Dios dice. Debemos ver lo que Dios dice en la realidad de una persona, no en un tipo y sombra, no, en la realidad de una persona. Todos conocemos el principio que se aplica aquí. Para aprender algo podemos escuchar una grabación, pero si vamos leyendo lo que estamos haciendo hoy, junto con la grabación, las palabras que oímos, ¿cuánta comprensión alcanzamos? Así es en lo natural y en cualquier idioma. O sea, lo mejor que se puede hacer para aprender es esto que estamos haciendo. Esto es delicioso, porque lo estamos oyendo y viendo. Ojo, por eso yo lo aprendí de Marcelo, esto. Y yo aprendí de Marcelo, mi primer tutor. Qué delicia, porque los retiros eran eso, y yo claro, mi lapicito, y subrayaba y hacía, y después meditaba lo que ya tenemos. Yo les he dado estas charlas a ustedes hartas veces. ¿A dónde las tendrán, santo Dios? Sigamos. Estas son nuevas. Es borrón y cuenta nueva de aquí para allá. ¿A dónde estamos? Tenemos que la ley y los profetas eran en parte, ¿sí? También ocurre frecuentemente que aunque oímos lo que estamos diciendo, no vemos el punto de referencia.
De esta manera unos ven una cosa y otros ven otra diferente. Unos describen lo que ven y los otros no entienden, pues no encajan con lo que están viendo, ni con los que fueron enseñados. Así será hasta que todos veamos lo mismo. Cuando nos volvamos para ver y digamos, Dios mío, esto es lo que significaba la Escritura. ¿Cómo no lo vi antes? Sí, bueno, finalmente nos volvimos para ver lo que Dios está diciendo. Finalmente nos volvimos para verlo a Él, en quien Dios ha hablado. En síntesis, ya casi terminando, oír y ver es el único camino para luego hablar. Ahora al revés, para hablar debemos oír y entender a aquel en quien Dios ha hablado. Habacuc y otros dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin. Y no me dirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cuál tierra? ¿Cuál? ¿Esta? Nosotros. Yo, cielo nuevo y tierra nueva, dice el esto. Yo, cielo nuevo y tierra nueva. La palabra visión aquí significa el acto de ver, significa ver. ¿Ver qué? Ver aquello que ha sido dicho, ver lo que ha sido escrito, lo que ha sido dicho se verá, lo que ha sido oído y visto se hablará, la comprensión vendrá. Esperen la visión. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Dios al final de estos días ha hablado en Hijo, a todos aquellos a quienes se les ha manifestado este misterio. El mismo Pablo lo dice: viendo que tenemos tal manifestación, hablamos plenamente con valentía, declarándole a todas estas cosas, sí, porque hemos visto tanto como hemos oído. Por eso la predicación de los apóstoles nunca fue superada, nunca ha sido igual. La gente interpreta los escritos de ellos, mas de ellos nunca han salido nadie. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron y oyeron, eso nos enseñaron a nosotros, que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dijeron así. O sea, no nos enseñaron cosas fábulas, nos enseñaron cosas concretas porque lo habían visto. Ahora, hermanos, si oímos una palabra pero no vemos nada, debemos permanecer callados. No es que yo quiero enseñarles a ustedes y darles una porque la hice y no, Señor. Debemos esperar, de ninguna manera salir a correr y empezar a predicar o enseñar. No, eso forma otra denominación o movimiento. Si lo que oímos es de Dios, Él revelará al Hijo a aquellos que esperen por Él. Si lo que oímos es del Señor, lo que dice es Hijo, pero continuaremos sustituyendo con nuestra imaginación hasta que Él revele y muestre a su Hijo lo que ha dicho. Repito, si oímos una palabra pero no vemos nada, permanezcamos callados. No nos corresponde a nosotros ser maestros ni tratar de enseñar a nadie, porque no es por enseñanza que la gente sí tiene revelación de Cristo. No, es por Cristo que reciben revelación. Miremos al hombre del que habla Santiago 1:23. Dice que este hombre va al lugar donde se ve al espejo, pero no espera ahí, no habita ahí. Entra y sale. Una tradición más veraz del griego dice que este hombre no ve al más excelente hombre, que se lo pierde, si no lo ve más bien se considera a sí mismo y sale por su propio camino. Ahora algo tenía que conseguir al verse en el espejo. ¿Qué? Transformación. ¿Por qué? Porque se arregla. Aquí va de nuevo la progresión. Oír capta nuestra atención, ver transforma nuestra vida, nuestra alma, y por último hablar, pero no hablamos por nuestra propia cuenta. No me interesa a mí hablar por mi cuenta, sino desde lo que tenemos tanto por el oír como por el ver. Ya son 3 años y yo no había compartido esto con nadie, si acaso por ahí con mi hermana Miriam y con varios hermanos toquecitos, pero yo nunca les dije esto. ¿Por qué? Porque no me interesaba. Dios tiene que revelarse en ellos. Hermanos, Dios no está simplemente tratando de darnos un mensaje. Transformar nuestra alma a su imagen es el propósito del mensaje.
A Él no le interesa que yo venga a un sermón nuevo. Uy, y el hermano Ramiro, uy, qué sermonzote que se está dando. No le interesa al Señor eso. Que encuentre otro versículo en la Biblia que tenga una palabra nueva sobre la cual significa, sobre la cual edificar mi imaginación, no. Y sobre la cual dar una conferencia bíblica, no. Entonces, ¿qué le interesa a mi Padre? ¿Qué le interesa? Dios quien en otro tiempo dio mensajes, al final de estos días ha hablado en Hijo. No para que al final oigamos algo, sino para que al oír veamos y esta comprensión seamos transformados en esa misma imagen y en esa imagen, de manera que nuestro hablar sea en realidad una conversación o estilo de vida y no el sermón de un domingo por la mañana. El domingo por la mañana se van a acabar los sermones, y si yo les voy a hablar de esto y de Cristo, les voy a hablar de la puerta, les voy a hablar de la gloria, les voy a hablar cómo Él está en mí y cómo puedo verlo, y cómo toda la Biblia habla sobre Él. No voy a hablar más sermones, porque no sirven los sermones para nada, no edifican a nadie, no pueden hacer grande a nadie. Ay, que tan linda que estuvo la predicación esta mañana. No, Señor. Pero el pastor habla sobre... No, Señor. Bien, como dije antes, si oímos una palabra y no vemos nada, estemos callados. Si estamos siendo real y verdaderos tratados por el Señor, permanezcamos callados. Porque no nos va a ocurrir esto. La palabra comenzará a revelarse y nos llegará un pensamiento sobre el cual es muy difícil edificar. Tanto así que terminamos diciendo: qué increíble, esta mañana me llegó un sermón. Mentiras. Sin embargo, querido hermano, el punto de la palabra es que esperemos la visión, que esperemos verlo a Él, y que nos volvamos para ver la voz, como hizo el apóstol Juan, de quien hablaba. Veamos el patrón en el libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis: primero se oye, luego se ve y por último se habla. Este es el patrón correcto y esta es la manera de ver al Hijo. ¿O no? Dice que primero, ¿qué hizo? Oyó la voz, y cuando me volví para ver lo que oía, lo vi en tal parte. Y después el Apocalipsis comienza a tomar coherencia, porque el Apocalipsis soy yo, es el libro revelado, no son monstruos ni el mar, y todo tiene su secuencia. Por eso no entendemos el Apocalipsis, porque no vemos a Cristo en el Apocalipsis. Muchas veces voy a oír algo en lo más profundo de mi alma, pero he aprendido por la omnipotente gracia y misericordia de mi Señor a esperar hasta ver, y a esperar hasta entender y ver lo que oí. Muchas veces el Señor nos detendrá en un versículo. Bien, lo primero que podemos hacer es mirarlo en el griego o en el hebreo. Luego hagamos un estudio de la palabra. Esto está bien porque estamos oyendo, pero en algún momento tenemos que decir: bueno, ¿y ahora qué? Ya lo tengo aquí. Y entonces tenemos que empezar a orar: Padre, muéstrame a tu Hijo. Y luego, cuando las escamas de nuestros ojos se caigan, le veremos a Él. Lo veremos a Él y podremos hablar. Ya no solo estaremos citando un versículo, no solo estaremos diciendo lo que Él dijo o lo que dijo Pablo. No, hemos visto lo que Pablo vio, lo hemos visto a Él. Estamos de acuerdo porque lo hemos visto a Él. Esto es realmente emocionante. Cuando lo vemos a Él, podremos decir con toda seguridad que vimos lo que Pablo vio. Así le ocurrió a Pedro, ver lo que lo conmovió. Por eso dijo: Dios mío, lo hemos visto a Él. Hemos visto lo que dijo Isaías, hemos visto lo que dijo Jeremías. Él está ahí. Eso es lo que dice Pedro. Cuando sus ojos fueron abiertos. Y eso fue lo que le leí sobre las Escrituras. Él les abrió los ojos del camino de Emaús. ¿Para qué? Les abrió para que vieran que las Escrituras hablaban de Él, no que hablaban fábulas y todo, y les dijo desde aquí hasta acá, usted, y no entendieron. Y cuando Él les abrió los ojos, dijo: ¿cómo no? Y veníamos a eso, y fueron rapiditos, y ahí donde los apóstoles dijeron: sí, se nos apareció, y abrió, y el Señor entró y los cayó y dijo: y ahora ustedes. Y dice: y les abrió los ojos para que ellos pudieran ver que lo que estaba escrito lo decía de Él. ¡Qué delicia! Y a mí se me paran los pelitos de punta cuando Él se sienta en la mitad del templo
allá en la mitad de todos los escribas y fariseos, allá se sentó y todos los ojos estaban abiertos y se le pasó el libro. Y el libro que se le pasó, ¿cuál fue? El del profeta Isaías. Y él leyó y dijo, ¿qué dijo? Isaías capítulo 60. El Espíritu de Dios. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y porque ha hecho esto y me mandó para esto, y todos los ojos estaban así, ahí así, no le quitaban la vista, y me mandó para desatar Z. Y lo más delicioso es que les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Isaías habla de mí. ¿Qué tenía que hacer estos infelices ahí? Caer de rodillas ante el Señor. Eres tú, por favor. No. ¿Qué hicieron? Gáspita, ábrase de acá. ¿Sí ve? Eso es lo que tenemos que nosotros estar pendientes de eso, de lo que había visto y lo que dijo Jeremías. ¿Qué está sucediendo hoy que no vemos nada? En primer lugar, el oír fue reducido a declaraciones doctrinales, las cuales a su vez fueron reducidas a tradiciones de hombres. Dichas tradiciones de hombres fueron reducidas más adelante en divisiones denominacionales. Subrayen todo esto y léanlo, sobre todo los que van asisten a una congregación o algo, léanlo, mírenlo. ¿Qué está sucediendo hoy que no vemos nada? En primer lugar, el oír fue reducido a declaraciones doctrinales, las cuales a su vez fueron reducidas a doctrinas de hombres. Dichas tradiciones fueron reducidas más adelante en divisiones y denominacionales, y finalmente reducidas a material para sermones. Por consiguiente, hemos perdido la vista y nunca la hemos recobrado hasta el día de hoy. ¡Ojo! Usted es calvinista y usted es arminiano, y usted qué opina de Spurgeon y la señora Pepa y la señora Concha y quién más. Sin embargo, hermanos, es necesario mencionar aquí que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido momentos muy importantes. Tal es el caso de la Reforma, pero como la Reforma estaba en contra de las tradiciones, doctrinas y lo establecido por el catolicismo, sumemos el hecho de que no fue comprendida en la faz de Jesucristo. ¿Qué hizo? Solo provocó una leve mejoría en el oír. Eso fue lo único que se restauró, el oír, y no perfectamente, por supuesto. Grandes guerreros como Martín Lutero y todos aquellos hombres de oído agudo oyeron la palabra fe. ¿Qué dijo Martín Lutero cuando la vio? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc. Pero nunca vieron la fe. Ojo, ellos nunca vieron la fe, nunca vieron a Cristo. Ustedes escuchan ¿cómo es que dije? De Lutero. ¿Y Lutero qué hacía? Lutero se hinchía todos los sábados y bebía cerveza. Entonces colocó el sermón del domingo por ahí a las 10 o 11 de la mañana para pasar el guayabo. Pero fue un reformador. Y si ustedes, eso no lo, ahorita el internet les muestra todo, léanlo. Martín Lutero fue un hincho y sin embargo hacía culto, reuniones. ¿Ustedes sabían que Carlos Spurgeon fumaba cigarrillo? Y fumaba eso, y un día un hermano le dijo, hermano, usted está fumando. Y dijo, ¿y qué? ¿Qué? Dice que sí puedo con dos. Y es el príncipe de los predicadores. Pero si ustedes leen las historias y las predicaciones de Spurgeon, nunca nos llevaron a Cristo. ¿Estoy mintiendo, Miguelito, que ha leído? ¿Y de Calvino? Nunca nos llevaron a reformas y nos llevaron a cosas. Cuando yo recibo la revelación de Cristo, ¿sabe qué hizo? Tengo 1000 libros o más, revistas las que quiera, y las tengo arrumadas. Las tengo porque es biblioteca. No sirve para nada, es basura. Y cuando conocí a un hombre que recibió revelación de Cristo, ¿sabe qué hizo? 20 años de solo sermones como estos, que no servían para nada. ¿Y qué hizo? 5 litros de gasolina, los quemó y los esto. Eso sí dice que lloró amargamente. 20 años botada. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Que Él esté dentro de mí. Y si no, ¿para qué? ¿Para qué me toteo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? Eso es lo que yo tengo que estimular. Nunca vieron la fe, solo escucharon fe. Pronto se desviaron su atención. ¿El precio cuál fue? Las ataduras denominacionales que tenemos hoy en la iglesia. ¿Y usted dónde es? Ay, hermano, yo soy un calvinista.
Y hay calvinismo, hay presbiterio, hay, y usted lo sabe, menonitas, y todo eso salió de la iglesia, de todo esto. Ellos oyeron, pero nunca vieron. Entonces, ¿qué hizo? Al darnos todo eso, se fortaleció. ¿Y cómo está más dividido el cuerpo de Cristo hoy en día? ¿Cuántas divisiones hay en la iglesia evangélica, Carlos? Hay como 200.000 denominaciones en el mundo. Eso, evangélicas. Evangélicas. Ah, no está dividido. Y entonces, ¿qué es esto? Quitaron la mirada de Cristo. ¿Qué pasó? Porque nunca nos predicaron el evangelio del reino de Dios. Nunca nos dijeron que Cristo venía a morir a mí, sino que si yo me portaba bien iba para el cielo, y que si yo hacía 3 o 4 cosas iba y diezmaba y eso, y un día iba y me hablan de él allá. Y vuelve y dice Pablo, dice, si vuelvo y le repito, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables. Porque Cristo yo no tengo que esperar, yo tengo una relación con Él. Él vive dentro de mí, y si no, no sirve para nada. El oír tiene un costo, pero el ver tiene un costo totalmente diferente. Oír puede cambiar nuestra mente y nuestro punto de vista, puede cambiar nuestra doctrina y hacer que nos saquen de una congregación. Pero el precio de ver se relaciona con la misma vida de nuestra alma. Durante la Reforma el oír fue levemente mejorado, y los reformistas comenzaron a hablar lo que oyeron, pero los resultados del movimiento, como el wesleyano, el episcopal y otros, son escasamente más, y aquellos en contra de lo cual se rebelaron. De la misma manera podemos rastrear los inicios del movimiento pentecostal. Yo sé cuándo nació, y ustedes mírenlo, en 1990 en la calle de Chuza, y de ahí salieron ¿qué? Desde entonces adquirimos nuestras descabelladas ideas de santidad. De nuevo oyeron muchas cosas, pero lo que yo no se vio, porque aquel que permaneció no revelado, oír y no ver significa que el Hijo no ha sido revelado. Conclusión, amén, para los que no están enchufados y que se está haciendo muy largo. Dios va a comenzar a mejorar nuestro oír. Ojo, si oímos y vemos Proverbios capítulo 7 u 8, los primeros, y habla de la sabiduría. ¿De quién habla? De Cristo. Si leemos el Salmo 24 que dice, Señor, ¿quién entrará a tu lugar santo? ¿Quién? Y dice, el limpio de manos, el de corazón puro. ¿De quién está hablando? De Cristo. Si habla Proverbios capítulo 30 de la mujer virtuosa, ¿de quién habla? De la iglesia. Si ve, no habla de una mujer virtuosa, porque ¿quién la hallará? ¿Quién hallará una mujer así como la de Proverbios capítulo 30? No, pero él habla de la iglesia. Y el libro de Ruth y el libro de Esther, todo es una secuencia. Y si vemos que él le dice a Caín, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿A dónde tengo que llevar mis pecados? A la puerta. Y ahí se muere. Toda la escritura tiene su connotación en Cristo. Toda. Cuando yo veo todo eso, yo estoy abismado hace mucho tiempo. Dios quiere darnos una visión completa. Ahora estamos oyendo, y si nos vemos para ver, experimentaremos la transformación. Hermanos, ya no necesitamos oír más, sino ver lo que hemos oído. Con mucha frecuencia las personas se acercan y me dicen, qué buena palabra, hermano. Esto siempre me molestó, pero no sabía el por qué, hasta que un día el Señor me detuvo en esto. Todo esto se redujo al oír. Claro, ustedes me oyeron durante mucho tiempo porque yo intenté decirle cosas. Por eso todas las veces que oigo esa frase me molesta, me cala, me penetra, porque evidencia que ha quedado en un vacío, que hay una faltante, que únicamente han oído y no han visto nada. Y pero aún cada persona oye algo diferente, porque depende de lo que están viendo con su propia imaginación. Qué buena palabra, hermano, qué buen sermón. Oye, ese hermano sí tiene una unción terrible. Aleluya, gloria a Dios. Lo dicen aquellos que no han visto al Señor, únicamente han oído una buena palabra. Creo que lo que más me molesta es la palabra buen sermón, buena lectura, buena enseñanza. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Decir que buena palabra no la hace mejor. Estamos en el oír, no estamos viendo nada. Que la palabra sea buena no hace que veamos
con todo lo buena que pueda ser y sustanciosa. Seguiremos instituyéndolo, el ver con nuestra imaginación y reforzándola, y seguiremos presentando nuestra imaginación como la verdad. Amados, no continuemos en ese camino. Esperemos hasta ver lo que hemos oído, sin esperar. Si esperar cuesta nuestra propia vida, ¿qué con eso? Esperemos oír, esperemos ver, porque esta comprensión es la que transforma. Contemplar no nos cambia. Ver es la venida del Señor. Él es el Señor en su manifestación. Él es el que transforma. Cuando oímos, miren, el Señor ha venido, está bien, pero además volvamos para verlo a Él. Volvámonos para ver a aquel que ha venido. De lo contrario, sustituiremos su venida con un objeto de imaginario. Las imaginaciones que resultan del oír y no esperar al ver consiguen que veamos imágenes que son adoradas, sostenidas y proclamadas por falsos profetas. El oír se convierte en tradición. Líderes ciegos, en lugar de ver, en lugar de hablar la verdad, simplemente mantienen la mentira con mistura, hablan de todo menos de Cristo, y si llegan a hablar de Cristo, lo hablan afuera, no hablan adentro. Los tres elementos del ministerio son los tres ministerios hecho manifiestos son oír, ver lo que oímos, hablar lo que oímos, lo que hemos oído y visto. El oír procede a esperar. Esperamos hasta la venida del Señor, y cuando el Señor viene, hablamos. El oír debe movernos hacia la realidad de una persona, debe movernos de los principios a la persona de revelación del Hijo. Y cuando hablo de la segunda venida, hablo de aquí, ojo, no hablo de la segunda arriba. Por último, estos elementos no son necesarios para el ministerio. Para el misterio, son necesarios para hacer manifiesto el misterio. El ministerio está en Cristo, sea que lo veamos o no, pero en él hacer manifiesto el misterio, estos elementos tienen que juntarse en uno. Estos elementos tienen que juntarse en el Hijo, que oímos un hecho cierto, vemos una persona, hablamos espíritu y verdad. Oremos, pero eso sí ya es otra cosa que... Yes. Oremos al Señor y terminamos esta reunión. Señor, tú eres soberano y eres tan